En esta ocasión les explicaré la unidad 3, procesos de cambio de forma, el 3.1, fundición, colado, al alto vacío, centrífuga y precisión. El objetivo: reconocerá los diferentes procesos que cambian la forma de las aleaciones ferrosas y no ferrosas, sus ventajas y limitaciones. Comencemos viendo qué es la fundición. En la fundición, la materia prima tiene una entrada y al llegar al proceso sufre una serie de pasos en el cual la materia prima va sufriendo transformaciones que lo va aproximando cada vez al producto final y además se le agrega un valor. Para llevar a cabo la fundición, primero se calienta el metal a una temperatura suficientemente alta que lo transforme por completo al estado líquido. Después se vierte o se dirige hacia la cavidad del molde. Se divide en dos categorías en base a su tipo de molde: moldes desechables y moldes permeables. Aquí tenemos el ejemplo de un molde desechable, que más adelante veremos cuáles son. En este caso es uno de arena, si se puede apreciar, el cual tiene la forma de una cruz y se le está virtiendo desde este aparato que se llama mortero, el metal caliente, derretido, en su punto de fusión para que vaya tomando la forma de la pieza. El mortero debe de tener un soporte mucho mayor a la temperatura del metal fundido. Bueno, continuemos con los moldes desechables que, como ya se ha dicho, están hechos mayormente de arena. Están los moldes de arena verde, que están elaborados con una mezcla de arena, arcilla y agua. El molde contiene humedad en el momento del vertido. Un molde de arena seca, que es el segundo, está hecho con aglutinantes orgánicos en lugar de arcilla. Se cuece en un horno grande a temperaturas que van de 200 grados a 300 grados centígrados, que es parecido a tener una olla de barro. El molde de superficie seca se obtienen las ventajas de los de la arena seca, secando la superficie de un molde de arena verde hasta una profundidad de 10 a 25 milímetros de la cavidad del molde, mediante sopletes, lámparas de calor u otros medios. Los modelos permanentes son los que se mencionan a continuación, en esta parte que tenemos aquí como modelos y núcleos. El modelo sólido tiene la forma que el fundido y su tamaño está ajustado para la contracción y el maquinado. Aunque es el modelo más fácil de fabricar, no es el más fácil de usar para moldes de arena. Tenemos en este paso lo que se le acaba de explicar, una imagen del modelo sólido. El siguiente es el modelo deslizante. Consiste en dos piezas, como se ve en la imagen, que dividen la parte a lo largo de un plano que coincide con la línea divisoria del molde. Los modelos deslizantes son apropiados para piezas con configuraciones geométricas complejas y cantidades moderadas de producción. Modelo de placas ajustadas. Las dos piezas del modelo deslizante están sujetas a los lados opuestos de una placa de madera o metal, como se aprecia en la figura. Aquí se encuentra la placa de madera o metal, y aquí arriba y aquí abajo las partes del modelo deslizante. Los agujeros en la placa permiten que los marcos superior e inferior, aquí se aprecian los agujeros, del molde se alineen en forma adecuada. El modelo de capucha y base son similares a los de placas ajustadas, excepto porque las mitades que se separan están ajustadas a placas diferentes, de modo que las secciones de la capucha y base del molde se fabrican de manera independiente en lugar de usar las mismas herramientas para ambas. Como se aprecia, aquí tenemos la parte de arriba, o así la podemos llamar, y está la parte de abajo. Por último tenemos un núcleo corazón. ¿Qué es el núcleo corazón?
Pues es un modelo a tamaño real de las superficies interiores de la pieza. Se inserta en la cavidad del molde antes del vertido, de modo que el metal derretido fluirá y se solidificará entre la cavidad del molde y el núcleo, para formar las superficies externa e interna. Aquí podemos apreciar, miren cómo se ve el modelo del núcleo. El núcleo se le llama a esta partecita. Tiene dos piecitas, como se mencionó, para que se ajusten y se sostenga el núcleo, que se llaman coronas, parecen dos clavitos. Todo en esta parte se ve una forma de clavito que es la llamada corona, que es la que sujeta el núcleo, para que no se mueva para ningún lado. Y aquí a la derecha ya tenemos la pieza final. Vemos cómo ya está formada, que es como una rosca. Y bueno, un ejemplo es una rosca que tiene el centro hueco y lo demás cubierto, es como un tubito. Colado al alto vacío, llamado también proceso B. Utiliza un molde de arena que se mantiene unido por medio de una presión de vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. Una de las ventajas del modelo al vacío es la recuperación de la arena. Las desventajas del proceso B son que es relativamente lento y que no se adapta con facilidad a la mecanización. Las etapas del modelo al vacío es: se precalienta una película delgada de plástico y se coloca sobre una placa de ensamble o modelo de capucha y base por medio de vacío. El modelo tiene agujeros de ventilación pequeños para facilitar la formación del vacío. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la hoja de plástico que se le pone al modelo, a donde está el modelo. Y estos son los agujeros de ventilación para el plástico para que salga para que se expulse el aire. Aquí está la inducción al vacío. La inducción al vacío se puede lograr mediante una bomba al vacío, que la bomba al vacío lo que hace es extraer todo el aire posible del envase. Número 2. Sobre la placa del modelo se coloca una caja de moldeo de diseño especial y se llena con arena, en la que se forma un bebedero y embudo de vertido. Aquí tenemos el ejemplo, ya después de haberle puesto la hoja de plástico aquí que recubre en esta parte. Se le pone la caja y la arena encima. Aquí se le ve, sigue siendo la salida de vacío, la inducción del vacío. Y aquí se le coloca el embudo y bebedero para el vertido. 3. Sobre la caja de moldeo se pone otra película de plástico delgada y se induce un vacío que hace que los granos de arena permanezcan unidos, lo que forma un molde rígido. Aquí se ve nuevamente. Quedan ahora, si se dan cuenta, 3 inducciones de vacío. Esta del lado derecho, las 2 del lado izquierdo. El molde, aquí quedó, recuerden que aquí quedó la primera hoja de plástico, el bebedero, y ahora se le acomoda una segunda hoja de plástico en la parte superior. Número 4. El vacío sobre el modelo del molde se libera para permitir que éste salga del molde. Aquí se ve nuevamente la película de plástico como redonda aquí el molde. En adición al vacío, la película de plástico de arriba. Este molde se ensambla con su mitad correspondiente para formar la capucha y base, y manteniendo el vacío sobre ambas mitades se hace el vertido. La película de plástico se quema con rapidez al contacto del metal fundido. Después de la solidificación se recupera casi toda la arena para volver a emplearla. Aquí vemos que ya tenemos unidas las dos partes. Hagan de cuenta que primero hicieron esta y después esta con su respectivo bebedero y ya quedó la pieza. Y al momento que le echan el metal caliente, pues el aire, se le succiona el aire para que quede sin burbujitas de aire adentro del metal. La fundición centrífuga se refiere a varios métodos de fundición
en los que el molde gira a gran velocidad, de modo que la fuerza centrífuga distribuye el metal derretido a las regiones externas de la cavidad del troquel. Al hablar de centrífuga nos referimos, hagan de cuenta, a una lavadora cuando termina de lavar de las nuevas y hace girar la ropa a gran velocidad para exprimirla. Bueno, continuando con la exposición, el grupo incluye fundición centrífuga real. En la fundición centrífuga real se vierte el metal fundido a un molde rotatorio para producir una pieza tubular. Algunos ejemplos de las piezas que se fabrican en este proceso incluyen tuberías, tubos, boquillas y anillos. En este caso, aquí tenemos una imagen de la fundición. Se vierte metal derretido por un extremo del molde horizontal, en este caso sobre el lado derecho. En algunas operaciones la rotación del molde comienza después del vertido y no antes. La gran velocidad de rotación ocasiona que las fuerzas centrífugas hagan que el metal adopte la forma de la cavidad del molde. Así la forma exterior del fundido puede ser redonda, octagonal, hexagonal, etc. Bueno, en este caso tenemos aquí, se puede decir, que un molde circular. Se le vierte aquí el metal derretido. En este momento aquí empieza a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Lo estamos viendo de forma lateral, hagan de cuenta el molde a la mitad. Aquí es donde están los rodillos. Estos dos, este y este, que son los que se encuentran de esta parte abajo, hacen que el molde grande gire a gran velocidad. Y como aquí adentro se ve cómo va adoptando la forma el metal derretido. La fundición semicentrífuga. Con este método se emplea la fuerza centrífuga para producir fundiciones sólidas en vez de piezas tubulares. La densidad del metal en el fundido final es el mayor en las secciones exteriores que en el centro de rotación. El proceso se emplea con frecuencia para piezas en las que el centro de la fundición se maquina, lo que elimina la porción donde la calidad es más baja. El término máquina lo manejaremos más adelante con los siguientes compañeros, que maquinar es afinar una pieza, eliminarle las escorias y todos los hilos que le puedan producir. Aquí se encuentra la fundición centrífuga, donde está el cuenco del vertido o el bebedero. Se le introduce aquí el líquido y cuando empieza a girar, como se ve aquí que está la tabla rotatoria, el líquido se expande sobre esta parte y sobre esta parte. Y ya no nos va a dar un tubo, nos va a dar una pieza firme, sólida. La fundición centrifugada. Aquí el molde está diseñado con las cavidades de la pieza localizada hacia afuera del eje de rotación, de modo que el metal vertido en el molde se distribuya hacia ellas por medio de la fuerza centrífuga. El proceso se emplea para piezas pequeñas y no es un requerimiento la simetría radial de la pieza, como si lo es para los otros dos métodos de fundición centrífuga. Aquí tenemos cómo es parecida a la semicentrífuga. Se ocupa la misma mesa rotatoria. La base, la arena se ve en esta parte. Aquí están las paredes para que no salga la arena. Entonces por aquí entra el líquido y el momento que empieza a girar se forma acá. Y si se dan cuenta aquí lo hacemos como si fuera una tuerquita o una tapadera de los tubos galvanizados. De precisión. El moldeo en cascarón o concha es un proceso de fundición en el que el molde es un cascarón delgado de arena que se mantiene cohesionado o unido por medio de un aglutinante de resina termófija. Las ventajas. La superficie es más suave que la del molde convencional de arena verde y esta suavidad permite un flujo más fácil durante el vertido del metal líquido y un acabado mejor de la superficie del fundido final.
Es frecuente que el acabado y exactitud sean tan buenos que excluyen la necesidad de maquinado adicional. Como lo mencionamos anteriormente, estas piezas salen tan exactas que ya no necesitan que uno los pula, lo que es el maquinado. Algunos ejemplos de moldeo con concha incluyen engranajes, cuerpos de válvulas, boquillas y árboles de levas. La fundición por revestimiento. Se elabora un modelo de cera y se cubre con un material refractario para formar el molde, después de lo cual se derrite la cera antes de verter el metal fundido. Es capaz de generar fundidos de gran exactitud y detalles intrincados. Etapas de la fundición por revestimiento. Aquí tenemos el número 1, se producen los modelos de cera. Aquí lo tenemos a la izquierda de la imagen, la vista desde arriba y la vista frontal. Número 2, se unen varios modelos a un bebedero para formar un árbol con ellos. Aquí se ve todo esto, se hace de cera. Se le pusieron en este caso 4. Número 3, el árbol de modelos se recubre con una capa delgada de material refractario. Número 4, se forma el molde con el árbol recubierto con material refractario suficiente para volverlo rígido. Número 5, se mantiene el molde en posición invertida y se calienta para fundir la cera y permitir que salga de la cavidad. Al momento de volver a calentar el molde, se le aplica calor en todo. ¿Para qué? Para que el material refractario quede intacto y salga toda la cera. Y así ya tenemos el molde por dentro. Ahora, el molde se precalienta a temperatura elevada, lo que garantiza que todos los contaminantes del molde se eliminen. Eso también permite que el material líquido fluya con más facilidad dentro de la cavidad detallada. Se vierte el metal fundido y se solidifica. Aquí se ve cómo empieza a fluir el metal hacia dentro del molde. Aquí se ve que quedaron como casitas. Número 7. Se rompe el molde del fundido terminado, se separan las partes del bebedero. Y esta imagen que se ve a la derecha es la pieza terminada, que se ve que es como un capuchón. Bueno, pues fue todo por el momento. Gracias por su atención.